Muy buenos días, licenciado Tobar, licenciado Slim. Bueno, nosotros estamos muy complacidos, digo nosotros porque me refiero tanto a Sandra Molina como yo y algunos otros del equipo que desde el 2010 estuvimos participando en este proyecto, porque creo que la gran aportación que hace Wikiméxico desde el 2010 y hasta la fecha ahora con su incorporación a Conaculta está definida en una palabra que es divulgación. Creo que ese es exactamente hacia donde tenemos que tratar de llevar el conocimiento, en este caso en términos de la cultura y la historia, porque facilita mucho que la gente se entusiasme, no solamente con lo que es propiamente la historia, sino ciencia, tecnología, arte, que es literatura, cine, arquitectura. Es decir, lo que ofrece Wikiméxico es exactamente un acercamiento muy simple, muy sencillo, pero muy bien documentado en cada una de las plataformas que tenemos y en cada uno de los instrumentos que manejamos, que pueden ser desde artículos, como decía el licenciado Slim, pueden ser a través de iconografías o galerías, a través de videos, y todo tiene el mismo sentido: divulgar. Divulgar sin ningún tipo de juicio de valor, divulgar el conocimiento. Wikiméxico se vuelve, digamos que, cronista del pasado y cronista del presente. Porque en esta nueva etapa Wikiméxico ahora se suma junto con Conaculta a ir hablando y a ir mostrando lo que es la agenda del programa digital de Conaculta. Es decir, nos sumamos a las conmemoraciones que vienen en lo que resta del 2015 y en los años venideros, en los centenarios, las efemérides de muerte, de nacimiento, la publicación de algún libro o de el estreno de alguna película importante en la historia de México, de tal modo que el lector o el usuario que pueda acceder a Wikiméxico, que además se puede acceder desde cualquier lugar, tenga la posibilidad de conocer de una manera sencilla y simple pues, los grandes momentos de la historia, de la cultura y de las artes, pero también los momentos coyunturales. Es decir, por ejemplo, con los recientes descubrimientos que ha tenido el INAH, nosotros abrimos artículos acerca de, por ejemplo, el Zompantli, que es algo muy interesante, que además es algo verdaderamente que revolucionará también el estudio de la cultura azteca. Hablamos, por ejemplo, nos metemos a explicar un poco más el asunto de Marte y el agua que se ha descubierto, la sonda de Plutón, pero también esta semana con los premios Nobel, hablamos de los premios Nobel. Entonces, la idea de Wikiméxico es exactamente aportarle a los usuarios lo que está haciendo la coyuntura de la cultura y de la historia, pero también con referencias hacia el pasado. Entonces, de pronto, si ustedes ingresan, por ejemplo, a los periodos de la historia, que es, quizá ese fue el pie de cría del proyecto Wikiméxico, que empezó en el 2010, como decía el licenciado Slim, con el asunto del bicentenario. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, vida cotidiana. Quizá muchas veces dejamos de lado lo que es la vida cotidiana para centrarnos más en los hechos políticos y sociales, vienen los hechos políticos y sociales, desde luego, pero la manera en cómo se vivía, por ejemplo, en vísperas de la independencia, la manera en cómo se vivía en vísperas de la revolución, la manera, digamos, después de la revolución, a dónde iba la gente, cómo se divertía, cuál era el entretenimiento, toda esta parte de hechos de vida cotidiana. Personajes, desde luego, con más que biografías, no la biografía de la vieja usanza de nació el 8 de septiembre, sino más bien qué obra hacía el personaje, hacia dónde iba, qué quería, qué quiso decir con la obra que construía. Entonces son más semblanzas que biografías típicas, pero que desde luego ubican al usuario en lo que fue el personaje y su momento. En el caso de las artes igual, tenemos dividido en cine, literatura, música, arquitectura, artes plásticas, artes escénicas, y cada una de estas secciones a su vez se subdivide en personajes, obras e instituciones. La idea, insisto, es que nosotros a lo largo ya de todos estos años, porque hemos tenido la posibilidad de estar en el proyecto desde que se creó y ahora tenemos la posibilidad de seguirlo alimentando, la idea exactamente es ampliar sobre todo el espectro del conocimiento de una manera en que pueda ser accesible para todos, que puede ser un referente, como decía el licenciado Tobar, para los niños, pero es un referente también para los adultos que de pronto quieren conocer algo más acerca de la cultura, las artes y la historia. Insisto, creo que Wikiméxico puede definirse con el asunto a través de la palabra divulgación, que es algo que también viene desarrollándose con mucho énfasis en los últimos tiempos,
para que la cultura no parezca algo alejado de la sociedad. Al contrario, la incorporamos, la ponemos al alcance de un público amplio, no importan las edades, no importa las filiaciones, simplemente es la crónica de los hechos, de los acontecimientos de los personajes en las distintas ramas. Además, creo que es importante también mencionar que Wikiméxico es prácticamente ya un gran acervo que incluye desde la época prehispánica en términos de historia hasta nuestros días, en toda la dimensión de la historia. Y ahora, desde que se convirtió o pasó de ser tu bicentenario a Wikiméxico, entró totalmente de lleno a la difusión de la cultura y la ciencia y la tecnología también como elementos fundamentales en el desarrollo cultural en muchos sentidos. Yo insisto, creo que es un gran acierto, me parece que es formidable que podamos haber construido esto en su primera instancia dentro de la Fundación Carlos Slim y que ahora siga este proceso de construcción y de creación y de aumento de nuestro acervo, porque en el conocimiento está el futuro del país en muchos sentidos. Y creo que Wikiméxico es esta oferta a la cual uno se puede acercar sin ningún tipo de prejuicios, sin ningún tipo de problema, valga la expresión, porque lo que ofrece es el conocimiento, el dato duro, la anécdota curiosa. Tenemos una sección por ahí que se llama Baúl de Wiki y también Curiosidades del Pasado. Entonces ahí uno se puede encontrar datos que quizá cuando uno se acerca a los grandes acontecimientos deja por alto. Entonces siempre ponemos, por ejemplo, el ejemplo, curiosidades que quizá hablan de los personajes. El primer presidente en la historia de la humanidad que vuela en un avión, Francisco I. Madero. En Palacio Nacional alguna vez hubo una plaza de toros dentro del Palacio Nacional. En el castillo de Chapultepec, donde estaba el templo azteca en época del imperio, luego se crea una ermita dedicada a San Miguel, de ahí por ejemplo el nombre de San Miguel Chapultepec. Es decir, este tipo de curiosidades llaman la atención, pretendemos invitar, pretendemos provocar la curiosidad y de ahí ir saltando a los diversos temas. Nos acercamos a la novela de la Revolución, a los grandes escritores del siglo XIX y XX en la historia de México, desde luego también en la época colonial. Nos acercamos a los avances tecnológicos en México. Hay por ahí dedicado a lo que es la historia de nuestros astronautas, los satélites lanzados en el 85. Es decir, es un mosaico perfecto y amplio de casi todos los temas. Prácticamente se llenan y se pueden encontrar ahí. Yo simplemente quiero agradecer, estamos muy contentos de que podamos seguir trabajando en conjunto, porque además, verdaderamente, cuando tengan un tiempo y puedan entrar a través de Wikiméxico a la página del Centro de Estudios de Historia de México, Carso, es para perderse como cuando uno va a la hemeroteca, porque además se pueden consultar. A mí, particularmente, que me gusta mucho el Imperio, ahí está el original de la ley del 3 de octubre de Maximiliano, que acaba de cumplir 150 años. Ahí está, por ejemplo, el expediente, ahora que ha corrido el rumor de que si Maximiliano no lo fusilaron en el Cerro de las Campanas y que salió vivo y que murió en El Salvador por 1920, ahí está el expediente del fusilamiento, de la autopsia. Es decir, hay tanto material para los historiadores académicos como para el público en general, y creo que es exactamente esta la gran aportación que hace la Fundación para seguir construyendo un acervo que creo que es para todos los mexicanos y para de cualquier tipo de profesión y de cualquier tipo de interés. Yo celebro que podamos seguir construyendo, Rafael, Wikiméxico, como decía el licenciado Carlos Slim, que lo construimos desde el inicio, lo vimos crecer y aquí estamos ahora con la posibilidad de difundirlo aún más a través de todo la estructura de Conaculta. Y bueno, seguiremos nosotros colaborando, tanto Sandra Molina como yo, nuestro iconógrafo que también es un especialista en imagen, Luis Arturo Salmerón, y pues lo que viene creo que es lo mejor porque estamos al día en cuanto a los contenidos. Una cosa más, para no robarme el micrófono que luego dicen que me gusta mucho, los contenidos que nosotros subimos son semanales. Cada lunes hay 11 o 12 contenidos nuevos, que puede haber de arte, puede haber de historia, puede haber de vida cotidiana y curiosidades. Entonces, cada semana es como si estuviéramos entregando una revista. Cada semana hay contenidos nuevos que van cambiándose. Obviamente los que dejan, digamos, la semana se pueden seguir consultando, pero cada semana hay contenido nuevo y esa es la idea, que no se
quede en una monotonía, cambian los temas, cambian los aspectos y también de acuerdo a la coyuntura cultural que estemos viviendo. Muchas gracias.